vas a ver algo acojonante. Chevrolet Monte Carlo de Scalextric. Soy Jesús y estáis en Back to the Scalextric. Lost, what felt like it all in a game. Every man I've measured out to hurt me before I could ever feel safe. Bienvenidos de nuevo, compañeros. Hoy le toca el turno a este coche destinado a la velocidad. Como ya sabéis, esta prueba, la NASCAR, que se celebra en Estados Unidos, es muy importante en aquel país, en la cual solamente corren 3 marcas de coches y totalmente o prácticamente de serie. Y se desarrolla, como ya sabéis también, en un circuito que suele ser un óvalo. Bueno, pues aquí tenemos este modelo de Scalextric. En este caso, la última versión, denominada SRS2, es la que tenemos aquí hoy, ¿vale? Y bueno, esto os voy a mostrar las mejoras que le hemos hecho. Y bueno, y empezamos. Venga. Lo primero, este coche lleva el chasis aligerado, ¿de acuerdo? Va anclado a la carrocería mediante un soporte que lleva la propia carrocería en la bandeja de piloto, ¿vale? Es como unos casquillos donde encajan unos pernos del chasis. Y bueno, para darle basculación, ahora os enseño, primero lo vamos a sacar de ahí, vale, os muestro. En la carrocería lo que hemos hecho, como siempre, es dejarla totalmente diáfana, lo máximo posible que hemos podido. Hemos limado un poco, hemos lijado y hemos quitado todo lo que estaba por ahí en medio. También para aligerar el peso. Es verdad que esta carrocería pues sigue teniendo más peso del que nos gustaría. Pero también porque es que la bandeja de piloto, al tener ese sistema de anclaje al chasis, pues tiene que ir con sus 4 tornillos, sus 2 tornillos delante y 2 tornillos detrás. Y claro, todo eso, toda esa estructura hace que pese un poquito más de la cuenta. Bien, bueno, pues como os decía, el chasis se ancla a la carrocería mediante este soporte que trae la bandeja de piloto, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho ha sido limar levemente, ¿vale? Donde encaja para que tuviera un poquito de margen hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Que se moviera verticalmente. Y lo he hecho en ambos lados, en estos dos y en los del otro lado, ¿vale? De tal forma que cuando encajan estos pernos que trae el chasis, ¿vale? Como podéis ver, cuando encajan estos pernos, pues le da un poquito de basculación, ¿vale? Os voy a mostrar como esto es rápido de montar y desmontar, os lo muestro rápidamente cómo ha quedado. Esta operación hay que hacerla muy despacio, ¿vale? Muy despacito. Fijaros la poca basculación que le he dado, porque tampoco puede darle mucha, porque si no el coche se saldría. Pero fijaros la basculación que tiene, ¿vale? Poquita, ¿vale? Pero esto tenéis que hacerlo muy despacio, porque como os paséis ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Entonces la carrocería se os escapa del coche. ¿Veis ese poquito? ¿Vale? Que tenemos ahí para bascular. Vale, bien. Bueno, pues esa es la única forma de ganarle basculación a este coche, por lo menos que a mí me haya gustado, ¿vale? Y ya está, y a la carrocería no se le ha hecho nada más, ¿vale? Solo eso es lo que he comentado. Dejar la bandeja diáfana, quitarle lo que nos estorbaba. Y bueno, si la queréis rebajar un poquito más, pero yo no me he atrevido porque al tener el anclaje ahí, pues no me fío, ¿vale? Para dejarla débil. Y bueno, el coche es bonito. De esa época yo creo que es el más bonito, el Cooper este. En la época que se fabricó. Que según creo que es en los 90 o así cuando Scalextric sacó este modelo, ¿vale? Este coche creo que pertenece a la época en la que cuando corrió en escala 1-1, creo que es en el 98, creo. Vale, sí, porque creo, a ver, sí, en el 98, lo indica en el modelo ahí debajo, ¿vale? Con el chasis. Bien. Bueno, pues pasamos al chasis, ¿vale?
He dicho que el chasis es aligerado, como podéis ver, es tubular, aligerado y reforzado. Bien, el motor el que traes es un RX6 con el eje un poquito más largo. Ya sabéis que el RX6 trae el eje un poquito más largo. Lo único que hemos hecho, bueno, este motor ya venía, en aquella época Scalextric lo sacó para este tipo de vehículos de velocidad, porque venía un poquito con más de potencia, con más revoluciones. No es que sea una barbaridad, pero bueno, en aquella época ya el coche, como venía preparado para competir, pues bueno, pues era un aliciente. Y venía con el motor un poquito más potenciado. Es verdad que ahora hay motores de Scalextric que lo superan. Por ejemplo, el RX42B, que en el siguiente vídeo veréis otro de la misma categoría, ¿vale? De velocidad, de esta prueba, ¿vale? De la NASCAR, y lleva otro motor que el 42B y es muy superior a este, ¿vale? También lleva otro chasis y demás, y bueno, en fin, nos centramos en este. Motor RX6, piñón, lo hemos cambiado por uno de 10, ¿vale? Trae 927, nosotros hemos puesto 1027. Cables, pues los cables los hemos cambiado evidentemente, ¿vale? Y hemos metido aquí que trae una hendidura para los cables. Yo le he puesto tubo termorretráctil pequeñito para encajar los dos cables y que vayan unidos, y los he metido dentro. Y le he puesto un poco de cinta de plasto, ¿vale? De la que se usa para encintar los motores al chasis, o que se usaba antiguamente. Alguna vez se usa, pero ya cada vez menos. Y ya está, y nada más. La guía se ha quedado de serie, completamente de serie. No la hemos tocado nada, hemos puesto sus trencillas bien, ¿vale? Y no la hemos tocado para nada. Deciros, el imán en este coche va escondido, va aquí, ¿vale? En esta tapa, que la voy a quitar para que lo veáis. Por supuesto nosotros se lo hemos quitado, ¿vale? Bien, aquí. Y el imán lo llevamos ahí debajo escondido. Se le quita, yo le he dejado la tapa, me parece curiosa, y aparte que, bueno, pues ayuda a que el motor esté ahí un poquito más, diríamos, más fijado, ¿no? Y bueno, este ahí encaja perfectamente. Bueno, pues yo se la he dejado, ¿vale? Lo podéis quitar si queréis, que tampoco... Pero bueno, me da la sensación de que el motor se queda un poquito más cogido ahí, no sé. No la agarra, no llega a tocarlo por ningún sitio, pero bueno, ahí la he dejado, ¿vale? A gusto. En fin. Hemos dicho que en la guía no hemos tocado absolutamente nada. Pasamos al eje delantero directamente, porque la guía aquí ya en esta época, en la versión SRS2 de Scalextric, ya la guía es como los coches de la Fórmula 1, ¿vale? Tiene dirección, ¿de acuerdo? Tiene dirección. Bien, como podéis ver. Ok, entonces... deciros, antes de seguir, deciros que los neumáticos yo he dejado, este no es el que trae el coche de serie, es exactamente igual, es un neumático que no está gastado, que está nuevo, y no he tenido que rebajar nada, porque la medida del neumático hace que toque en pista levemente, lo justo, ¿vale? Y la guía prácticamente está dentro. Entonces no he tocado la guía, no he tocado el neumático. He puesto un neumático del mismo diámetro, todo igual, del mismo perfil, pero sin agarre. O sea, el neumático este no agarra absolutamente nada, ¿vale? Está duro como una piedra. Entonces, pues perfecto. Para el coche va perfecto, no había que hacer nada más, ¿vale? Ahora, lo siguiente que le he hecho al eje delantero. Bueno, pues el que tenga una unidad de este tipo podrá comprobar que cuando coge el conjunto completo del eje delantero tiene demasiada basculación, o sea, demasiado movimiento en este sentido, como podéis ver, ¿vale? Tiene muchísimo movimiento. ¿Qué ocurre con eso? Que cuando entras en una curva bastante rápido, pues ese exceso de movimiento hace que el coche al final acabe levantando un poco de atrás y acabe saliéndose. Entonces, no tenía un apoyo, diríamos, en el paso por curva, en el tren delantero, un apoyo que sujetara el coche cuando va rápido. ¿Qué es lo que he hecho? Vale, pues mi famoso pegamento, el que uso desde hace mucho tiempo, que siempre lo recomiendo porque va genial, ¿vale? El BES 7000, que va de lujo, ¿vale? Es transparente, es flexible, ¿de acuerdo? Y se puede quitar sin ningún problema, porque sale y no rompe las piezas. Por si alguna vez dices, pues lo quiero quitar, pues lo puedes quitar perfectamente. Pero también es verdad que dura muchísimo tiempo ahí, no mengua, no hace nada raro y sigue manteniendo una ligera flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues limitar el movimiento, o sea, darle freno a ese movimiento del eje delantero. ¿Cómo? Pues he echado, a ver, que lo veáis, he echado
ese pegamento justo, ¿vale? Donde tenía demasiada holgura para que lo frenara. Lo echa en este lado y en el otro lado, en el mismo lugar, ¿vale? En esta parte de aquí, ¿de acuerdo? En esa parte de ahí. Y entonces he frenado el movimiento. Sigue teniendo movimiento, como podéis ver, sigue teniendo ese movimiento. Yo no estoy haciendo fuerza, muy poquita, ¿vale? Sigue teniendo ese movimiento, pero lo frena. Es como un progresivo, es como si fuese una suspensión, ¿vale? Que entra, cede un poquito, pero ya está. Y de ahí no pasa. Entonces tenemos un margen a lo mejor de, puede ser de 1,5 milímetros, 2 milímetros, de que el eje se mueve hacia arriba y hacia abajo cuando el coche entra rápido. Oye, que lo pegáis, que echáis el pegamento, recordar que una vez que lo fijéis, si echáis el pegamento este que he dicho yo, una vez que lo hagáis y esté seco, lo que tenéis que hacer es forzar el coche, tenéis que forzar el movimiento para que el pegamento se suelte un poco, que se estire un pelín y no se quede rígido, porque si no lo hacéis se va a mover muy poco. Entonces yo lo que hice fue al día siguiente, hice estos movimientos varias veces, ¿vale? Para que me permitiera que luego, con muy poquita cosa, ¿vale? Tenga ese 1,5 milímetros, 2 milímetros de movilidad, ¿vale? Eso es importante porque el coche mejoró muchísimo cuando le hice eso. Porque es verdad que cada vez que pasaba por una curva y iba un poco, el coche salía. Me pasaba un poquito, salía. Cuando hice esto, se acabó el problema. El coche ya pasaba rápido y aguantaba perfectamente. Bien, pues eso es muy importante. Detrás he puesto unos neumáticos que son los que traen los slotis de serie, el compuesto C1. Ese compuesto no tiene un agarre, diríamos, espectacular, pero es verdad que agarra más que los de Scalextric. Entonces está en un punto intermedio donde a mí me gusta para ciertos coches y este es uno de ellos, porque hace el coche más conducible. Porque este coche no le sienta bien tener un exceso de agarre, pero tampoco va bien con poco, claro, evidentemente, porque el coche no va perdiendo por ahí el tipo. Entonces, este neumático va perfecto, va en el sitio. En el momento que da un par de vueltas, coge un pelín de temperatura, tiene ese agarre justito que hace que el coche sea conducible, sea divertido y te permite ese pequeño margen de error también, ¿no? Y ya está, no tiene nada más este coche. Este coche es muy básico, muy simple, ¿eh? Y 4 cosas que hay que hacerle, no hay que hacerle más. Y el coche pues mejora mucho, ¿eh? Con esto mejora mucho. Ahora lo único que hace falta es el RX6, que es verdad que se le echan falta algo más de potencia, porque en aquella época esas 18, 19.000 vueltas, bueno, pues estaban ahí. Pero es verdad que luego los motores, hay motores que han mejorado eso de los RX, ¿no? Y bueno, es un motor que hay que rodar y hay que rodar, ¿vale? Hay que rodar. Es verdad que cuando le pones el piñón de 10, en este caso la transmisión se queda un poquito apretada y justa y por eso hay que rodarlo bastante más. Y el coche parece que se va soltando y se va soltando. Y como siempre, como digo yo, tenemos la opción de poder subir el voltaje a la fuente, pues en vez de correr a 12 se puede correr a 13 o a 14 y solucionado el problema, ¿vale? Lo importante es que todo el mundo vaya en la misma igualdad y que todo el mundo lleve más o menos el mismo motor, las mismas prestaciones y demás. Una categoría muy bonita, a mí me encanta y con el tiempo intentaremos recuperarla para nuestro club y que se haga alguna carrera que otra, porque son muy bonitas. Sobre todo hacerla por equipos, porque estas carreras son muy bonitas haciéndolas por equipos y haciendo, aunque sean medias resistencias, ¿vale? Bueno, pues nada más que decir sobre este modelo, ¿vale? Simplemente que, bueno, que si tenéis alguno que lo preparéis y que lo disfrutéis, ¿vale? Como intento hacer yo con todos los coches, ¿de acuerdo? Pues os dejo en el tramo y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo, que será de la misma categoría, pero un poquito más evolucionado y más moderno. Saludos, compañeros. Voltaje 14.0.